Mis amados y preciosos hermanos y hermanas, qué gozo es volvernos a ver. Qué maravilloso, hermanos y hermanas. Dios me los bendiga mucho. Y fíjense que, bueno, pues estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes la palabra del Señor, que es maravillosa. Es una palabra que trae paz al corazón. Y bueno, hermanos, pues vamos, los temas que va a compartir el pastor en esta ocasión corresponden a la semana del 8 al 10 de marzo de 2023. Y el tema general se titula En la lucha por la vida, porque pues sí, la vida es una lucha cotidiana, pero nosotros no estamos solos. Y para hoy, miércoles 8, el pastor ha preparado el título ¿Qué es la vida sin Dios? Así es que le vamos a dejar el tiempo al pastor. Como dice la hermana Juanita, verdaderamente nos gozamos en estar con ustedes. Este es un canal Devocionales Conectados con Dios y verdaderamente les recomendamos que se suscriban a nuestro canal. Verdaderamente esta es una oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con otros que la necesitan y, como ya hemos dicho antes, sobre todo con los que la necesitan más. ¿Qué es la vida sin Dios? Bueno, producto del racionalismo que arrancó desde el siglo de las luces, el siglo XVIII. Ha venido un proceso de secularización en los pueblos que se ha sentido con más intensidad en los países desarrollados, particularmente Europa y Norteamérica, pero que no deja de impactarnos ahora a los países no tan desarrollados. Ese fenómeno, algunos lo llaman secularización, otros posmodernismo, pero el hecho real y concreto es la indiferencia ante Dios, es decir, un ateísmo práctico. Ya no es aquel encuentro, aquel forcejeo en las universidades o en las escuelas entre las teorías científicas de la creación moderna o de la evolución o cosas por el estilo, sino simple y sencillamente el humano contemporáneo ha dejado a un lado a Dios. Simplemente ya no le interesa. Y podrán ir a un templo, podrán ir a una iglesia, podrán profesar una religión, sin embargo lo harán por tradición, por inercia familiar, por compromiso social, o simplemente porque tienen tiempo para ir y no tienen otro lugar donde ir. Como me decía un amigo que en esas condiciones me sale más barata la ofrenda porque doy lo que quiera a comprar un boleto de cine. Entonces, definitivamente, hay ese sentido de Dios fuera de mi vida. No lo necesito. Por eso es la pregunta, ¿qué es la vida sin Dios? Y es que más que el debate sobre si Dios existe o no existe, la pregunta es esa. ¿Qué pasa cuando una persona saca a Dios de su vida? O más bien dicho, cuando nunca ha permitido que Dios entre a su vida. Y encontramos una vaciedad. Encontramos una ausencia de sentido de la vida. Encontramos, sobre todo, y lo más trágico, una perversión de la auténtica humanidad. Es decir, perversión es cuando algo no cumple con el fin para el cual fue hecho. Digamos, usar una cama como silla, usar una mesa como escritorio, es decir, usar algo para lo que no ha sido hecho. De esta manera el ser humano moderno, el ser humano contemporáneo más bien, no siente que tenga nada que ver Dios en su vida. Y quizá a veces ni siquiera lo piense ni lo plantee de esa manera, simplemente vive sin Dios, sin preguntarse, ni planteárselo, ni siquiera inquietarse porque esa hipótesis de que hay un Dios tenga algo que ver con su vida.
a veces va a la iglesia, participa en las actividades, porque así lo enseñó su abuelita. Porque la tía, porque la mamá, porque la suegra o la muchacha que le gusta o el muchacho que le simpatiza va a esa iglesia. Pero Dios no tiene nada que hacer en su vida. Por eso hay vidas vacías, sin sentido. Y podemos ver cómo llegando el fin de semana, desde el viernes por la tarde, la gente se droga, se emborracha, para llenar ese vacío que hay en su corazón, porque la levedad de existir mata, cuando no hay un sentido de trascendencia. Dicho de otra manera, cuando Dios no está en tu vida. Sí. Y sobre todo, se pervierte el sentido del ser humano, porque el ser humano deja de ser gregario para convertirse en un lobo estepario, es decir, un egoísta por definición. Primero yo, después yo, siempre yo, y nada vale más que yo. De ahí que se casan con una persona, hacen vida, y no satisface las necesidades del yo, y se saca de su vida. Y que venga otra, y que venga otra. Y así conozco personas que tienen 5 o 6 divorcios. Otros no necesitan divorciarse, simplemente lo hacen sin ningún trámite legal. Y las personas van desfilando por su vida. Y ninguna le va a satisfacer. Por una sola razón. Se ahoga en su egoísmo. Nos quejamos de la inseguridad, nos quejamos de la violencia, pero ¿qué es el violento? ¿Qué es el que no respeta la propiedad ajena, sino un ser altamente egoísta que toma lo ajeno como si le fuera legítimo? Un delincuente jamás te va a decir que hizo mal. Claro. Simplemente tomé aquello que a aquel le sobraba y yo lo necesitaba. Simplemente maté a aquel porque él no tenía ninguna razón de vivir y a mí me iban a dar una recompensa por hacerlo. Primero yo, los demás no importan. Vivir sin Dios es vivir sin humanidad. Ir perdiendo ese sentido de humanidad con el que Dios nos creó y irnos haciendo cada día más ajenos a la humanidad. Ni siquiera puedo decir más animales, porque los animales nos ganan en humanidad en ese aspecto. No son predadores de su especie. Predarán a otras especies, pero a la suya difícilmente. De tal manera que vivir sin Dios es vivir en el infierno. Aquí, ahora, ya. Esa es la razón de que tanta gente llore y sufre. Esa es la razón de que no puedas encontrar trabajo y el que encuentres está mal pagado y no tiene perspectiva de futuro porque tu patrón solamente piensa en él. Y tú, al trabajar también nada más piensas en ti. Y haces como que trabajas y él hace como que te paga. Nada más pensamos en yo. Es en ese vivir sin Dios donde la humanidad se va conduciendo al despeñadero de su propia extinción como humanidad. Podrá seguir existiendo, pero perdiendo su sentido de lo que es ser humano. Un ser gregario, un ser solidario, un ser fraternal, un ser que sabe que es custodio de la naturaleza, no su destructor. Un ser que es, porque el otro ya no es, solo tiene. Cree que el tener reemplaza el ser. Y entonces un buen coche, una buena casa, una buena colección de afectos reemplaza el ser. Tengo. Porque tengo, valgo. ¿Cuánto vales? Lo que tienes. No vales más ni menos que lo que tienes. Tienes mucho, vales mucho. Tienes poco, vales poco. No tienes nada, no vales nada.
el ser. Ya no se sabe para qué sirve ser humano. Esa vaciedad conduce al ser humano a un estado de infelicidad permanente, cuya frustración descarga tomando la propiedad de otros e incluso sus vidas. Pero ni así se sacia. Como diría la hermana Juanita un día, no tienen llenadera. Es decir, no hay forma de satisfacer un vacío que solamente tiene el tamaño de Dios y que no vas a poder llenarlo ni con mucha cerveza, ni con mucha droga, ni con mucho dinero, ni con muchos afectos, entre comillas, muchas conquistas. Siempre habrá vacío. El vacío que solamente Dios puede llenar, porque solamente Él tiene el tamaño. Por eso decía el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, mi copa está rebosante. Es la única manera de que tu copa esté rebosante, que tu vida esté rebosante cuando Dios está ahí. Hoy vagas por la vida, sin salud, sin dinero, sin afectos. Hoy vagas por la vida con el corazón vacío, aunque tengas mucho. Como decía un amigo mío de alguien, ese tipo no vale un cacahuate, aunque tenga una bodega llena de cacahuates. Mientras Dios no esté presente en tu vida, no hay sentido de felicidad. ¿Cómo es la vida sin Dios? Simplemente no es vida. Es cierto que biológicamente definimos la vida como el nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero la vida es más que eso. La vida es hacer historia, dejar huella. La vida es trascender a través de un hijo o de una hija. La vida es forjar un futuro mejor para los que vengan atrás. Y eso no lo hace una vida que no tenga a Dios en su corazón. Olvidémonos de otra tumba. El aquí y el ahora es el que cuenta, porque es el que vive, es el que confrontas. La vida es el hoy y el mañana. Es lo que tenemos, pero también es lo que todavía no es. Dios te invita desde su palabra a vivir plenamente. Jesús nos dice en Juan capítulo 10, versículo 10, en la parte final del versículo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa palabra retumba en nuestro corazón y nos dice, no tienes por qué vivir como pordiosero espiritual, cuando puedes ser rey, reina. Y retumban las palabras de Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y quizás tú preguntas, ¿cómo? Y como si Jesús supiera que ibas a preguntar eso, contesta en el versículo 11, yo soy el buen pastor. Ven a este buen pastor. Oramos. Amoroso Dios y Padre nuestro celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque a través de ella nos hablas. Bendito Señor, estamos poniendo en tus manos en este momento la vida de tu pueblo, Padre, para que tú la llenes con tu presencia, Señor, para que tú permitas, Dios mío, que cada uno, Señor, de tus hijos se sienta lleno de ti y que no tenga necesidad de nada más, Padre. Bendito Señor, que cada uno de tus hijos, Señor, de tu pueblo, podamos experimentar, Señor, esa llenura, ese amor, Padre, esa protección, ese
Señor, ese deseo de ser amado. Y gracias, Señor, porque en ti lo tenemos todo. Porque cuando estamos enfermos, tú nos sanas. Cuando tenemos carencia, tú suples. Cuando nos sentimos rechazados, Señor, tú nos abrazas, Padre. Señor, te damos gracias por ello. Te agradecemos, Señor, que estás al pendiente de la dehesa, Señor, de tu pueblo. Gracias, Padre, gracias por cada redimido. Gracias, Señor, por cada oveja de tu prado. Gracias, Padre amado, porque tú eres el buen pastor y nada nos falta. Hoy lo podemos confirmar, bendito Señor. Y te damos gracias por ello, mi Señor. Y te pedimos, Señor, que tú no te vayas de nuestra vida, que tú sigas llenando nuestros corazones, Padre, para que sigamos adelante, Señor, llenos de gozo, mi Señor, llenos de tu luz, Padre, repartiendo, Señor, a un lado y a otro lado todo ese amor que tú nos has dado. Señor, te alabamos y te bendecimos por la vida de tu pueblo. Pero también te pedimos hoy, Señor, que al llenar, Señor, nuestro corazón sea rebosado para aquellos que todavía, Señor, no te aceptan, que todavía andan vagando por la vida sin rumbo, que todavía, Señor, andan con heridas sangrantes, que todavía se sienten solos. Bendito Señor, permite que tu pueblo podamos doblar nuestras rodillas y pedir por estas personas, ponerlas, Señor, en tu trono y suplicarte, Dios mío, que tú hagas la obra, Espíritu Santo, en esos corazones. Corazones, Señor, que no pueden apreciar el olor de una flor. Corazones que no pueden, Señor, ver la luz. Corazones, Señor, que están entenebrecidos. Señor, te pedimos que tú vayas, Señor, a esas ovejas y que tú las traigas a tu prado, a tu redil, para que también sean felices. Te rogamos esto, Señor, en el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, damos muchas gracias a Dios por su palabra que hemos compartido con ustedes, y les invitamos, hermanos, a que estemos orando por aquellos que no conocen del Señor, que no han experimentado esa paz y ese amor que viene de lo alto. Y hermanos, no, cuando el pastor dice que los bienes y que la gente se aferra a ellos, no estamos diciendo que los cristianos no sean ricos económicamente. Por supuesto que sí. En la Biblia encontramos, hermanos, hombres muy ricos, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que debemos hacer es compartir y ser felices en el Señor. Si el Señor te ha dado de que sea el don de ser millonario, hermano, sé millonario, ¿verdad? Pero para la honra y gloria de Dios. Y sé feliz. Y bueno, pues si Dios nos lo permite, nos vemos mañana.